5 de la mañana con 5 minutos en Radio La Primerísima, Los Cuatro Vientos, con William Grisby Vado, Tirsa Sáenz y su servidor Néstor Espinosa. En esta ocasión estamos con un viento fuera. Seguimos con un viento fuera. Ese solo de vacaciones vive. Solo de vacaciones, Javier Reyes Alba. Un saludo a Javier, que nos está sintonizando también a esta hora. ¿Qué eres vos? Buen día. Por lo menos el lunes pasado dijo que se había desvelado. En Seattle son las 3 de la mañana. Dijo que se había desvelado y que nos había visto además a través de Facebook Live. No, pues no creo, pues. ¿Verdad? No. No creo que María Lisa lo deje, además. Vení, dormite, te voy a decir. No quiero meterle a María Alicia, pero no creo que él haga semejante sacrificio. Pero bueno, aquí estamos 3 vientos en este momento, con un cuarto por lo menos en diferido, no te debe estar viendo. Sí. Igual buenas tardes para quienes sintonizan la edición de la tarde de A los Cuatro Vientos. Se puso el dramático, el Pomare. Sí. 2-2 la serie. Muy Sí, buena toda calidad, la además. serie. Bueno, para lo nuestro, pues. Eso es. Han estado bonitos los juegos. Sí. Los juegos han bonito. estado buenos, Sí. sí. Han estado buenos. Bueno. Rivas es espectacular, sí, un grupo de chavalos, son en general. Ahí hay casi ninguna estrella ahí. No hay. Los viejos con nombres así, pues, en el equipo son Carlos Pérez Estrella, que ya es Que la veterano. paliaron en el primer partido. Veterano de selección nacional, de liga profesional y todo, Víctor Duarte, pero de ahí todos es una generación de ribenses que ha venido poquito a poco mejorando y hasta a estos niveles. Te tengo que dar el pésame, sí, porque te empataron la serie. Pero no ha terminado. Sí, no ha terminado, vamos a ver qué pasa. De repente me quedé pensando yo en el lunes pasado que William decía que el pronóstico de este muchacho de ¿cómo se llama? De Play De Miguel. de Miguel, correcto. Que este era el año de pronóstico de Miguel Riva. era que este era el año de Riva. Y de repente el sábado parecía que no, cuando el León se fue 2-1 en la serie, ¿no? Pero ya viéndolo ayer jugar en ese 1-0, te da la impresión que podría Riva. Gran trabajo del jugarse la chavalo serie. Levis Montiel, que nadie se lo esperaba. Pero lo había anunciado desde el viernes, lo anunció. Sí, pues, pero Eloy todo el mundo, Morales. Levis Montiel, ¿por qué? Y de repente aparece haciendo un gran trabajo. Me gusta porque juegan sin complejo y están frente a uno de los favoritos, o sea, todos quedaron en el camino muertos, Menos el ¿verdad? León. Menos León. Sí. ¿Ves? Y los chavalos están fajados. Yo creo que Rivas, lo que pase, ¿verdad? Sí, Riva ya ganó. sí, como lo hizo Estelí, pues yo creo que fueron los equipos que sorprendieron en esta etapa. Sí. Pero la noticia deportiva es la medalla de La de la oro. sub-14, Los niños. claro, Sí. en México le ganaron a la selección mexicana los chavalos de la sub-14 y obtienen su segunda o su tercera medalla de oro. No, primera medalla de Mira, oro en esa ellos categoría. han sido medalla de plata Sí, panamericana. correcto, sí, es primera medalla de oro en la sub-14, pero ese mismo equipo que jugó en la sub-12 ya tenía una Sí. medaya de oro. Sí. Sí, Ah, sí, en es una, un por eso panamericano. se le dice la generación dorada, De oro. Ujú. ¿verdad? Porque han venido bueno, son niños, desde chiquitititos, están juntos y han hecho un gran trabajo, le han dado medallas. Ahora, ese al país. último inning donde gana De lo más dramático. Nicaragua, 2 veces dramático, ¿no? Porque cuando sorprenden al Cipote en primera base, Fue terrible. Y el pobre chavo niño. empezó a Empezó llorar. a llorar, eso, y me gustó la actitud de Julio César Raude, porque fue Raude a salió, buscar. lo fue a buscar, lo abrazó, y bien bonito, pues Sí. claro, saben tratar con niños. Pero es que además, es decir, el sentimiento del niño ante una enorme responsabilidad. horrible, ¿Ah? horrible, para toda su vida, si perdía, Sí. ¿verdad? Era para toda su vida, pues que ¿Y los otros chavalos de sus 18 cómo van? Ayer iba con Australia, iban perdiendo. van mal, la sub-18 va mal los muchachos, pero bien por los chavalos de la sub-14, esa generación buena, ¿verdad? Felicidades a la FENIVA porque ha hecho un buen trabajo con las ligas menores. Vienen hoy a las 5:30 los chavalos. Yo me acuerdo cuando Nemesio asumió, desde un principio él dijo la prioridad aquí son... Desde que asumió el general Marenco, ¿verdad? Que era la fórmula Marenco-Nemesio, lo definieron así, pues nosotros vamos a
a centrar en los chavalos, pues en los niños, porque ya no organizaba la FENIVA el Pomares, entonces ¿qué vas a hacer? Las juveniles, las infantiles, y lo han hecho con buen suceso. Yo creo que debe reconocérsele, y bueno, y ahora al frente Nemesio, ¿verdad? Pero desde hace rato esa fue la prioridad y lo han aprovechado muy bien con todos los recursos que le han dado. Sí, claro. El gobierno ha dado un gran respaldo. Porque podrían haberle dado todo sin tener resultados, pero estos han sabido aprovechar bastante. La mandan a los entrenadores fuera. Los niños están participando en un montón de torneos, que eso es importante porque estás afuera. Sí. Estás afuera. Este sábado también en la pelea del chocolate. En la pelea del chocolate ya llegó A Los Ángeles. ya llegó a Los Ángeles. Está flaco. 119 Sí, y un está poco flaco, más. sí. O sea, Pero- que le quedan 3 libras para bajar. Así es. Ojalá y no tenga problema. ¿Quién cree que gane? Sí? No, ¿quién cree? ¿Quién cree? Yo creo que va a ganar el chocolate por una razón. Van a decir, ojo, pero a mí que me importa, ¿verdad? Porque tiene hambre de recuperar la corona. Y yo, hace poco dio unas declaraciones su manejador. Entonces se dijo que ridículo, el chocolate siempre ha entrenado de la misma manera, que no siempre ha ganado. Pero yo entendí el sentido en el que les dijo que entrenó porque tiene hambre de volver a ser campeón. Te tocaron el orgullo, ya no sos campeón. Y él mismo dijo que volvió al sistema de Alexis, que lo había abandonado. El propio chocolate lo dijo. Yo creo que estaba herido en su orgullo, está herido en su orgullo y quiere recuperar. Y ya su equipo se consolidó, porque ese se decía que era uno de los grandes problemas que tenía. Con la muerte del papá, el equipo, De Arnulfo, No, sí, no, de de su Arnulfo, entrenador. de su entrenador, perdón, de alguna manera el equipo se había No. no estaba que bien, no. pues. Al contrario, ahora tiene un entrenador de verdad. Ujú. Porque que antes él, si bien Arnulfo era un entrenador, pero el chocolate tomaba todas sus decisiones sobre el entrenamiento. Ahora tiene un entrenador que lo pone en cintura. Pero él nunca ha tenido problemas de disciplina. No, él no. Pero yo se había, digo, él del mismo equipo admite como que tal, se había ¿no? Sí, relajado, sí. que no le había... Por eso es que él dice que se lanzó al sistema de Alexis, puede decir, al entrenamiento Es que durísimo. es eso, era campeón y cuando ya te quitan, independientemente de cómo fue, ¿verdad? Que fue un asalto, un robo, todo lo que ya sabemos, pero ya no sos el campeón, ya no estás invicto. Entonces yo creo que ese es un plus ahorita para esta pelea del 9 de La septiembre. primerísima va a transmitir ya Miguel Mendoza en Los Ángeles, ayer se fue para allá, y vamos a transmitir el sábado a partir de más o menos las 6:30 de la tarde. Miguel se la va a hablar solo, creo que Francisco Jarquín lo va a acompañar, pero todavía estaba por confirmarse. Francisco Jarquín andaba con la Llorona, por cierto, que una Llorona anda por Sí. todos lados. Bueno, yo solo conozco a Francisco Jarquín afectado por la Llorona, pero bueno. Pero ha estado fuerte este tema de la conjuntivitis. Sí. Ha estado fuerte. No sé yo si haya una empresa donde no haya una persona, por lo menos, que haya resultado Y afectada. vino desde Panamá esto, hace ya como 6 semanas que empezó en Panamá, y fue subiendo, y era natural que subiera a Nicaragua por Sí. por el contacto físico que hay entre nicaragüenses, panameños, costarricenses, y vino subiendo, pues, con más de 10.000 casos, sí, los registrados. Sí, versus el año pasado, que no llegaron a los, o pasaron recién los 2.000 algo. Es decir, la verdad es que es un brote que la Organización Panamericana de la Salud dijo que iba a estudiar, porque no es un brote normal, pues, es decir, habíamos estado teniendo conjuntivitis a esos niveles de 2.000 personas por año en todos los años anteriores, 2.000, 1.000 y pico de personas, y ahorita nos disparamos, pues aquí en varios países, especialmente del área centroamericana, nos disparamos con la conjuntivitis. Primero que se enfergue hay que sacarlo de los centros de trabajo. Sí, a fuerza. No Es que puede, eso es. no puede estar en contacto con nadie, y en su familia también Sí. debería estar aislado. Si que se quiere Cosa realmente que es difícil. pues. frenarla con la conjuntivitis, él debería aislarse, y todos los que están a su alrededor tienen que lavarse constantemente las manos y no le ocurre llevarse los ojos. Tan sencillo que es el asunto, ¿verdad? De lavarte las manos implica que no te den un montón de enfermedades y es lo que menos hacemos. Lavarse Bueno. las manos puede tener hasta la muerte.
En los centros hospitalarios el tema del lavado de manos es fundamental justamente para evitar las infecciones intrahospitalarias, que es una cosa que a veces no se cumple, a veces hay dificultad para el cumplimiento, pero eso es lo fundamental. Los manuales del Ministerio de Salud así lo indican, y la experiencia en algunos centros hospitalarios también indica que ha sido un factor fundamental para poder evitar las infecciones intrahospitalarias. Ahora, ¿cuánto más en la casa? Yo me acuerdo que desde que empezamos con el cólera, habrá sido allá en el 91, 92, la indicación era el lavado de manos en las casas. El lavado de manos, además de lavar todo lo que te ibas a comer, no, pero el lavado de manos fundamental, y eso va para todas las enfermedades, lavado de manos. Para el resfrío, para todo. Para todo. Para la gastroenteritis, es que prácticamente para todas las enfermedades de ese tipo es indispensable. Hoy es día de San Francisco, día de todos los panchos y las panchas. Un saludo a Francisca Delgado, a Panchita. Y hoy es el día del cordonazo de San Francisco. Lo digo esto por la lluvia. El cordonazo que fue en 1870 y algo, y que destrozó Managua por un aluvión que se dejaron venir las corrientes desde el crucero. Managua era un pueblón que tendría 10.000 habitantes, 15.000 habitantes en esa época, y quedó arrasada. Managua de la época. ¿Cómo sería eso ahora? ¿Ah? La real vida de Managua. Bueno, estamos la verdad es que no ha sido un fin de semana lluvioso el fin de semana anterior. Han habido algunas brisitas, pero no ha sido lluvioso, pese a la entrada de ondas tropicales por el sur de Nicaragua, y pese a todas las amenazas que tenemos por el huracán Irene, que Irma, que la trayectoria que tiene planteada es hacia el noroeste. Va a estar afectando República Dominicana, Haití, Cuba y Puerto Rico, básicamente en su camino, ¿no? Y todas las islas menores. Además de todas las islas menores. Todas las islas menores tienen ahorita aviso de huracán, pues todas las Antillas menores. Pero quizás a mí me parece llamativo una cosa del Irma, y es que su trayectoria ha sido muy errática. Primero el pronóstico era de una manera, después lo han ido modificando, todos los días lo han modificado. Por ejemplo, para el sábado estaba previsto que no tocaba ninguna. Ya en la madrugada de hoy ya está confirmado que va a tocar las islas menores, que son Antigua, Barbuda, Anguila, Montserrat, San Kitts y Nevis, Sabas, San Eustacio, San Martín, San Bartolomeo, Sotavento, Islas Vírgenes Británicas y Americanas, Puerto Rico, República Dominicana. El jueves llega a Puerto Rico Dominicana, el viernes Haití, Gran Caimán. Incluso la proyección que decían hoy la gente del Centro Nacional de Huracanes era la probabilidad de que pase el centro de Haití, que sería el sábado va para Cuba, y probablemente entre domingo y lunes Florida. Probablemente, eso es hasta ahora, pero es que eso hay un fenómeno de alta presión que lo está bajando. Está hacia el norte donde está ubicado el huracán, y lo está bajando. Entonces, realmente confirmada la trayectoria no está aún. No está todavía. Ahora es un huracán categoría 3 con 185 kilómetros por hora, viento sostenido y racha de 210. O sea, es un huracán poderoso, y va a tomar más fuerza en la medida que vaya circulando por el Caribe, porque está muy caliente. Hasta en eso ha ido cambiando. De repente baja a categoría 2, sube a categoría, se ha mantenido en categoría 3. Y siempre se maneja como un huracán poderoso que podría alcanzar incluso la categoría 5, que es la máxima. Pero eso también, ese comportamiento de errático en su trayectoria, y bajar y subir de intensidad, pues tiene también a todos los especialistas observándolo. La gente de Puerto Rico hoy estaba viendo una conferencia de prensa que dio el gobernador de Puerto Rico, y ya está en alerta desde el fin de semana. El presidente dominicano Danilo Medina convocó hoy a una sesión del gabinete de emergencia. Pues entonces, todo el mundo se está preparando ahora. Te digo, por Haití, que todavía no se recupera desde el 2010, y después le cayeron 2 huracanes, no se han recuperado, y le cae encima de nuevo. No, nunca más. Ni se va a recuperar. Es terrible. A Nicaragua no nos va a afectar por ahora. Por ahora, sí. Por ahora. Y hay que insistir en eso. Pero detrás de Irma viene otro disturbio tropical también, que
Viene siguiendo la misma ruta más o menos que... Un poco más abajo, sí. Un poquito más abajo. Un poco más al sur abajo, de lo que sí. traía Irma originalmente, pero igual... Y se llama José. O se llamará José. Se llamará José cuando se llegue a convertir en tormenta tropical. Que la trayectoria un poco más abajo es la que normalmente siempre representa un peligro Para Nicaragua. Porque son aguas más cálidas, pues, más al norte más frías, ¿no? Estas son aguas más cálidas. Ahora, de Irma a mí más lo que me llamó la atención fue el paso tan violento de tormenta tropical a huracán categoría 2. No pasó ni siquiera por categoría 1, Sí. fue de un solo a categoría 2, subió rápidamente sus vientos hasta llegar a los 185 kilómetros por hora que tiene actualmente. Pues. Ahora, como están despreocupados en Estados Unidos por este evento, que hoy van a mandar 4 aviones cazahuracanes a ver cómo está la cosa. Cada 6 horas van a estar mandando. O sea, porque efectivamente trae una fuerza descomunal y eso va a agarrar más fuerza y le va a golpear Florida si se mantiene la trayectoria prevista. O sea, si ese fenómeno de alta presión nos lo sigue empujando hacia el sur, es seguro que va a Florida. Y si sigue bajando al sur, va a volver a caer sobre Texas, Luisiana. El Golfo de México. Va a caer sobre el Golfo de México. Y a saber qué pasa. Sí, porque bueno, todavía lo de Harvey se está sufriendo en los Estados Unidos. La semana pasada vimos unas imágenes, pero realmente terribles, de hasta peces en las salas de las casas. Cocodrilos. Además de los cocodrilos en las calles. Pero es que peces en las salas de las casas, ¿no? Cocodrilos en las calles. Un hombre regresó a su casa y encontró un cocodrilo en la mesa. Sí, en la mesa. Sí, Es decir, Esa cosa es de encontrás terror. ese tipo de cosas, ese tipo de imágenes y ya te puedes imaginar el resto, pues. Pero yo creo que yo quiero dar algunas cifras de lo de Harvey. Cayeron 102 billones de litros de agua. Es decir, 1.32 metros de agua le cayó a toda esa zona de Texas, sobre todo a Houston, pues. Estamos hablando que fue más o menos de 3 a 5 días, ¿verdad? En Texas y Luisiana, en 6 días, perdón. Dice que con esa agua que cayó se podría abastecer a la ciudad de Nueva York durante más de 5 décadas. Con el agua que cayó en 50 años abasteciendo a toda la ciudad de Nueva York, que estamos hablando de más o menos 12, 15 millones de habitantes, ¿no? O, ¿verdad? Con la mitad de esa agua se podría haber acabado con la sequía de California en 3 días. Tiene varios años. En 3 días hubieran acabado con la sequía de California. Son 47 muertos hasta ahora contabilizados, Sí. 34.575 damnificados, están refugiados en 239 instalaciones en todo el estado de Texas, entre 30 y 40.000 viviendas destruidas y afectadas, 100.000 afectadas, 87 condados afectados, de los cuales 58 ya han sido declarados zonas de desastre, 225.000 hogares sin energía eléctrica, 506 carreteras inundadas o cerradas. O sea, estamos hablando de cifras importantes. O sea, Texas, o sobre todo el sur occidente de Texas, va a tardar probablemente 5 años al menos para recuperarse. Y creo que es la 4ª ciudad Más importante de Estados Unidos. más poblada de Estados Unidos. Bueno, pero es que en ese tema de la lluvia, yo recuerdo que cuando el primer día de lluvia se decía que había caído tanta agua como caía en un año en Houston. Y, Sí. y hay otros datos bonitos, pues, o sea, ha habido mucha solidaridad entre ellos, entre Sí. los norteamericanos, excepto el pastor ese que cerró Que cerró el templo lujosísimo. que es un millonario delincuente. Pero, sí, gente incluso que se ha movido desde otros estados con sus lanchas, con lo que podían, pues, para poder salvar gente. Y sí, ha habido mucha solidaridad. Eso de buscar a la gente en sus casas, que está la mitad de agua y todo eso. Bonito, la comida, todo el mundo se dispone también para ir a repartir comida y todas esas cosas que son buenas, sale lo mejor y lo peor de uno en eso, Así es. en esos momentos, sale lo mejor y lo peor, ¿verdad? Incluso la reacción fue muy buena, la reacción de toda la gente de Texas cuando México anunció y comenzó a entregar Comenzaron ayuda. a entregar ayuda. ¿Verdad? Venezuela también, Venezuela Tiene mandó ayuda. una 3 millones de dólares tiene una frontera, casi la mitad del estado de frontera con, en Chihuahua. ¿verdad? Y sí se movilizó. Esperaban que no los aceptaran, pero no, pues yo creo que eso es importante, el tema de la solidaridad. Por eso es que no hay que olvidarse de las otras inundaciones, que son
terrible. Estás hablando de millones de personas desplazadas, ya van casi 2.000 muertos. No, bueno, la última cifra, bueno, son inundaciones que han afectado en Asia, a India, Bangladesh y Nepal. Y Nepal, sí. Mira, en el caso de la India son 4 estados, los fronterizos con Nepal. Nepal queda al norte de la India, Nepal que también colinda con China, con ¿verdad? China. Estamos hablando de que son 41 millones de personas afectadas en los 3 países. 16 millones de damnificados que quedaron sin vivienda. En Bangladesh, 750.000 viviendas destruidas o afectadas. 8.600.000 damnificados. Son las peores inundaciones registradas en el sur de Asia en décadas. 1.288 muertos, ¿verdad? 41 millones, a ver, en Bangladesh 140 muertos, 690, solo en Bangladesh, que es uno de los países más empobrecidos del Asia, 695.000 casas destruidas, 2.300 escuelas dañadas, y hay un drama que es aparte, el de los niños, de las niñas. Estamos hablando de millones de niños afectados, huérfanos o sin vivienda, millones. No estamos hablando de poquitos, millones. O sea, en Nepal, por ejemplo, hay alrededor de 1.960 escuelas destruidas. O sea, estás hablando de una tragedia de proporciones mayúsculas en los 3 países. Y estás hablando de la infraestructura que podemos ver en las supercarreteras en los Estados Unidos y esas grandes cosas que vemos, que no deja de ser también una tragedia, pero comparado con esto que estás hablando de población pobre, construcciones precarias, la misma topografía, ¿verdad? Es una cosa Bangladesh difícil. Está por debajo del nivel del mar. ¿Verdad? Y o sea, es una destrucción descomunal, tan descomunal que están pegando el grito al cielo los organismos de socorro internacionales, están diciendo vuelvan a ver también esto, que es importante que nos demos cuenta también de eso que está pasando ahí. Las imágenes son de terror. Son 12 millones y medio de niños afectados en la India. O sea, es una cifra espantosa. Pero además también en el África, y una cosa de la que no se ha hablado. En Sierra Leona, creo que son. No solo Sierra Leona, en Sierra Leona son más de 500 muertos, con un deslizamiento que hubo, 800 desaparecidos y lluvia 300% por encima de lo normal. 300%. Salvada. ¿Verdad? En Nigeria hay 100.000 personas desplazadas. En el Congo, 150 muertos. ¿Verdad? Entonces, está hablando de 6 naciones, por lo menos, ¿verdad?, que están muy afectadas por la lluvia y que son tan importantes como lo que le pasa a Texas. ¿Verdad? Lo que pasa es que el mundo occidental solo se ocupa de lo propio y Estados Unidos se cree el centro del universo, y no es así. Pero además su capacidad de recuperación por todo lo que tienen, por los recursos y por lo que pueden disponer, es inmensamente superior a lo que nos pueda pasar a nosotros, lo que está pasando en esta región del mundo. Pero es salvaje. De eso no realmente nadie se está ocupando. Las imágenes, yo les invito incluso a los que nos están escuchando y viendo, que busquen, que se informen, porque ahí es devastador lo que está pasando. Las imágenes o sea, como casas enteras pueblos enteros de viaje en la corriente. Es terrible lo que está pasando en esa región del mundo. Bueno, en general me parece a mí que es un tema del cambio climático, de lo que hemos estado hablando, porque esto, aunque sí alguna vez se ha hablado antes de hablar del cambio climático, de grandes tormentas, de grandes efectos por las tormentas, especialmente en el sur de Asia, más que en esta región del mundo, estas tormentas ya son tormentas extraordinarias. Pues eso de Nepal, la India, lo mismo en África, es decir, con las cantidades de personas afectadas, las cantidades de comunidades afectadas, la forma en que se están desarrollando estas tormentas son efectos del cambio climático que muchos todavía se niegan a ver. Yo no sé en los Estados Unidos si de alguna manera se refirieron al cambio climático, porque no escuché nada en referencia a esto con la llegada del presidente. Pero fíjate que hay otro factor también. En el caso de Houston, no solamente es el cambio climático, sino también la voracidad de los urbanizadores. Ahí construyeron autopistas, carreteras, urbanizaciones, edificios en los manglares de la costa de Texas.
desaparecieron los manglares. Y los manglares son la defensa natural de la tierra frente a inundaciones. Y ahí está el resultado. O sea, autopistas completas que hoy están cubiertas es porque están construidas sobre los manglares. Es decir, estamos hablando de la destrucción del ser humano, te pasa factura. Y lo que no queremos entender, que todo el mundo cree de que, no importa. He estado viendo muchas imágenes de, por ejemplo, de lo que pasa en la costa Caribe de México y en la costa Pacífica de México, cómo están destrozando los manglares y están sufriendo de las consecuencias. Pero el caso de Houston es típico, pues. La destrucción de los manglares les causó esta enorme afectación. Ahora, ¿por qué el huracán tomó tanta fuerza? Hay una explicación muy buena que hizo, no sé si la leyeron ustedes, de un experto meteorólogo que dice que pasaron varias cosas. La primera es su larga trayectoria. La segunda es que pasó por una zona muy cálida dentro del Golfo de México. Dentro del Golfo de México hay una zona que es más cálida que el resto del Golfo. Y por ahí pasó el huracán. Entre más calor tiene la agua, más agua se evapora, más lluvia se acumula. Y lo tercero es que era muy lento y se estacionó por dos fenómenos que habían de alta presión que lo estacionaron. Estas tres cosas son las que hacen esa enorme cantidad de lluvia que afectó a Luisiana y hasta las Carolinas. Llegó a parar toda la cantidad de lluvia que tenía acumulada. Pero yo creo que también hay que detenerse en esa parte que decías inicialmente, porque estaba viendo también a un especialista diciendo que no se, o sea, que estamos desarrollando las ciudades, las grandes ciudades o las pequeñas ciudades o qué sé yo, sin tomar en cuenta los impactos medioambientales. Es decir, está desarrollando, que es un poco lo que nos está ocurriendo también aquí a nosotros. San Juan del Sur es un ejemplo claro de lo que está pasando, es decir, el desarrollo del turismo, las grandes construcciones, estás construyendo sobre los cerros, buscando la mejor vista, las grandes mansiones, las grandes cosas, y ahí quién sabe qué es lo que va a ocurrir. A lo mejor podemos estar hablando de un fenómeno como lo que ocurrió en Acapulco, creo que fue hace varios años. Que eso es un tema que nadie lo está, o que no se está tocando en serio, ¿verdad? Y que cuando se toca, entonces es gente que está en contra del desarrollo, que barbaridad, que hay un discurso ahí medioambiental ya desfasado o militante casi, que no está permitiendo o quiere impedir el desarrollo de la ciudad, y yo creo que la cosa no es así. Eso es lo que le dicen a uno. Sí, por eso es que a mí incluso me dio escalofrío cuando escuché que iban a introducir una ley del desarrollo de las marinas, porque eso implica lo que está señalando, el tema de los manglares, y ya en Occidente se estaba viendo el fenómeno de la desaparición de los manglares por dos cosas: el desarrollo de las marinas, de los centros turísticos y también de las empresas camaroneras. Ves cómo se empezaron a volar los manglares, y eso es la defensa natural, además de toda la biodiversidad que hay en los manglares y esas cosas. De eso no hablamos, porque te ven eso como un loco que anda con un discurso que no tiene sentido, y ahí lo estás viendo. La naturaleza pasa factura. Ahorita tal vez no, están tranquilos en San Juan del Sur, están tranquilos allá en el Rialejo, sí, o más al norte, ¿verdad? En la parte de todas las costas del municipio del Viejo, pues, ¿verdad? Que donde han ocurrido algunas cosas, pero poco se informa, pues. Si estamos hablando de que nosotros estamos en una zona, ¿verdad?, que puede ser afectada por el crecimiento del nivel del mar. Y esto va a ocurrir con el deshielo del Ártico, ¿verdad?, que nos va a caer esa agua, y habrá que ver a lo largo de los años qué es lo que nos va ocurriendo, como ya les está ocurriendo en gran parte de la Florida, por ejemplo. Ahí el mar ha ido subiendo en las costas Caribe de México, en las costas Pacíficas de México, en Panamá ya les está pasando a los panameños. Es decir, y eso es concreto, pues donde vos afectás manglares, dejás a la tierra, a la población incluso indefensa. Sí. Eso me lleva al decreto presidencial 15 de 2017, conocido la semana pasada, al inicio de la semana pasada. 5 de la mañana con 34 minutos.
2 de la tarde con 35. 2 de la tarde con 35. El decreto presidencial 15-2017 derogó la ley conocida como Sistema de Evaluación Ambiental número 76-2006 del 19 de diciembre del 2006. ¿Qué era esto? Lo que mandaba hacer estudios de impacto ambiental. Es decir, a partir de hoy no hay ninguna, o a partir de la semana pasada, no hay ninguna obligación de presentar estudios de impacto ambiental para la realización de obras en ningún lugar de Nicaragua. Y eso, si bien habíamos hablado de esto que mencionaba Tirsa acerca del impacto en el medio ambiente con las obras que se están realizando en San Juan del Sur, por ejemplo, esto es peor porque esto es que en ningún lado en todo el país nadie está obligado a presentar un estudio de impacto ambiental. Supuestamente ahora lo va a hacer el Marena, pero no sé si el Marena realmente tenga capacidad o una comisión. Pues. No. Lo que explicó el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, es que ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno de hacer una nueva ley o un nuevo decreto presidencial, que no estaba claro aún si iba a ser una ley o un decreto, que probablemente esta semana ahora va a estar listo y va a ser promulgado. Eso es lo que dijo Aguirre. Es decir, quizás aquí el error cometido es haber derogado sin poner la nueva normativa en vigor inmediatamente, para no hacer ese vacío. Pero según lo que dijo Aguirre, es que sí habrá una nueva ley o un nuevo decreto que va a regular los estudios ambientales de otras, que lo consensuaron entre todos. Hay que ver lo que va a salir, si es mejor o es peor, o si está actualizado, qué sé yo, hay que ver. Pero creo que no es que no van a haber estudios ambientales, sino que va a haber una nueva normativa, que no se sabe si es ley o decreto. Bueno, pero al momento en que salió el decreto se produjo exactamente eso que vos decías, un vacío, pues, porque no se explicó, no vino acompañado eso de una explicación acerca de lo que se iba a hacer. La explicación surgió más tarde, sí, durante el resto de la semana, y por supuesto que esto puso a todo el mundo con la piel eriza. Pues, pero es que debe de erizarnos. O sea, no es una cosa de que, bueno, pues, después hubo una explicación del presidente del Consejo y vamos a ver qué sale. Debe de erizarnos. Porque hasta hoy el discurso que he escuchado de los grandes empresarios y de los grandes desarrolladores y todo esto, no es precisamente una preocupación por los temas medioambientales, ni por el tema del agua, ni la contaminación. Yo no he escuchado eso. ¿Ves? Si lo hubiera escuchado, pues estaría esperando esa ley, ese decreto, lo que se llama, esa legislación, ¿verdad? Pero yo no he escuchado gente preocupada. Lo más fregado de esto es... Si, por ejemplo, vos tenés el caso de la siembra de palma africana. Eso está cuestionado aquí y en varias partes del mundo, y te lo dicen con cifras, con estadísticas, con datos, ¿verdad? Lo que implica la siembra de palma africana, la contaminación del agua, te vuelan los bosques porque necesitas grandes extensiones. Tenés el tema, ya lo decía, de las camaroneras, de las también, ¿verdad? Del maní, cómo contamina el maní, es terrible, el ajonjolí, ¿verdad? Por ejemplo, los ingenios que necesitan también grandes extensiones para la siembra de caña, lo que se te han llevado es el agua. Y si no, preguntarle a la gente de Sutiaba, a toda la gente de León, cómo acabaron con su agua, cómo desviaron el agua para riego. O sea, ¿de qué estamos hablando? En Villa del Carmen y en San Rafael del Sur. Decía un productor que tuve, creo que fue el viernes, igual, cómo se han volado el bosque en la zona de Tola, de ahí para las grandes construcciones. Ya es poco lo que queda. Entonces, estás hablando, y ahora te aparecen que va a haber una propuesta, una nueva legislación sobre temas medioambientales. A mí me deja muchas dudas y más sentimientos de inseguridad que otra cosa. Y aquí falta otro aspecto, y es el de las minas, ¿verdad? Porque hay una enorme cantidad de concesiones que se han otorgado, prácticamente toda la zona del río Mayale, en Chontales, o
por lo menos 10 de los 13 municipios de Nueva Segovia tienen concesiones mineras. Murra, Quilalí, Ciudad Antigua, Mozonte, Huihuilí, Quilalí, por ejemplo, o Jinotega y Matagalpa. Es decir, acordémonos que Nicaragua es una tierra que siempre se ha sabido que tiene mucho oro y ha sido muy poco explotado. Y ahora, con estos estudios de satélite que se hacen, que son súper sofisticados, se han descubierto muchas vetas, ¿verdad? Y entonces, y la minería a cielo abierto lo que hace es destruir todo lo que hay de vegetación encima. Y lo que te da son unos grandes hoyos por todos lados y la contaminación de la agua subterránea y de las aguas superficiales. Eso está demostrado en todos lados. Entonces, ¿de qué manera vamos a regular esa actividad? Porque aquí hay discusiones. Por ejemplo, he estado viendo unas manifestaciones ahí en el lado de Murra, de Nueva Segovia y de Ciudad Antigua también, y de Quilalí, gente que quiere que lleguen la minería, porque lo que quieren es empleo, lo que quieren es progresar. Ahora, pero sí, y eso no está mal. Lo que hay que ver es de qué manera reducimos al mínimo el impacto del medio ambiente. La minería de cielo abierto es criminal. Tan criminal es que incluso en El Salvador se prohibió. Sí, son una minuta, 21.000 kilómetros cuadrados y con minas, peor en Costa Rica también hubo una discusión feroz sobre eso. No podemos ser la excepción nosotros. O sea, no, si es malo y está prohibido y hay estudios que te dicen el daño que te provoca, nosotros no podemos ser la excepción. No puede decir aquí no va a pasar, no es verdad. Por salir de la pobreza y el desempleo no se justifica tampoco. Pero además, salís ahorita. Sí, por eso, pues sí. Y además esas zonas, estás hablando de zonas que tienen ya graves problemas medioambientales con el despale, con el agua, ríos que han casi secos, es decir, tenés serios problemas y por supuesto la pobreza te lleva a que vengan porque necesitamos empleo, pero yo creo que las cosas no pueden ser así. Y ahora, ¿por qué al brinco sale el presidente del COSEP a sobar la herida? Porque el presidente del COSEP. Es que fue una negociación, que él explicó que fue una negociación entre el gobierno y el COSEP, ¿verdad? Que dijo él de que habían consensuado, que había muchos procedimientos diferentes que se van a unificar y que habían consensuado cuáles van a ser los nuevos procedimientos y los nuevos mecanismos y estudios que se van a realizar previo a cualquier inversión. Eso dijo él. Yo por lo menos quiero dar el beneficio de la duda. Quiero esperar la nueva normativa, si va a ser ley o si va a ser decreto, no lo sabemos, y ver de qué manera efectivamente se va a proteger el medio ambiente. Si es cierto de que lo que dice Aguirre, dice, porque nosotros, dice, casi llora, pues se me olvidó mandarle el pañuelo, pues dice, nosotros siempre hemos estado preocupados por el medio ambiente. Vale, pues. Por eso es que yo no le doy el beneficio de la duda, porque no les creo. O sea, porque no están preocupados por el medio ambiente. Decime una acción. Ellos, pero el gobierno creo que sí. Estoy hablando del COSEP. Por eso, pero como él dice que es una cuestión negociada con el gobierno, por eso doy el beneficio de la duda. Esperemos a ver, pues, porque no dice que la van a sacar ellos, le dice que la va a sacar el gobierno y que está negociada con el gobierno. Pero si es consensuada, yo sinceramente no tengo muchas expectativas. En todo caso, son negativas. La mía sí. Yo sinceramente no creo. Bueno, 5:43. Si quieren hacemos un pequeño corte para continuar con más. El debate continúa en A los Cuatro Vientos en Radio La Primerísima. A los Cuatro Vientos. Y junte las rodillas a su abdomen. ¿Y usted ya tiene preparado un plan de emergencia? Si somos americanos, no miraremos fronteras. La revista Correo ofrece en su número 52 un balance de la reunión del Foro de Sao Paulo, celebrada en julio pasado en Managua. Además, las intervenciones y entrevistas con líderes de la izquierda de Brasil, México, El Salvador, Colombia, Honduras, Venezuela, Uruguay y otros países. El afiche está dedicado al padre Miguel Descoto, canciller de la dignidad. La revista Correo, a la venta aquí, en Radio La Primerísima. Sandino vive, la lucha sigue. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
INS, solidaridad y justicia social. A los cuatro vientos. Con 46 minutos en la mañana, 2:46 en la tarde para quienes nos sintonizan en A los Cuatro Vientos en Radio La Primerísima, que también lo puede ver en Extra Plus, canal 37 en televisión abierta y en televisión digital, canal 78 para el cable, a las 5:30 de la tarde y 10 de la noche los lunes, y en RTV, canal 72 para Huaco y Chontales, a las 7 de la mañana y 10 de la noche los martes. Quiero rectificar una enorme burrada que dije al principio del programa. Gracias a los oyentes que llamaron. Que están para pendientes, corregir mi mi burrada. llamando, claro, sí. Ando un mes adelantado. Hoy es 4 de septiembre, no 4 de octubre. El día de San Francisco es el 4 de octubre. El cordonazo de San Francisco fue el 4 de octubre, no fue el 4 de septiembre. Así que mil disculpas por la burrada que dije. Y agradecimiento a todos los que llamaron para hacer la corrección, ¿no? Aquí hasta un Francisco me había reclamado que no lo había saludado, además. ¿Viste? Carla Estrada finalmente quedó completa. Luego que durante el fin de semana se encontrara, o más bien se capturara a Francisco Ariel Mercado, su asesino confeso, que ya este domingo fue... el sábado fue el juicio. Él renunció al juicio, ya se declaró culpable. Y quedó pendiente nada más su sentencia para este jueves. Sí. Fue terrible, o sea, dramático lo de las hijas, verlo ahí en los juzgados. No quisiera estar en... Y él le pide perdón y le dice, dejaste de ser mi padre, le dice. Pero además le dice una cosa que es imposible, sean felices. ¿Cómo se te ocurre? Y como bien lo dijo la chavala, ¿cómo vamos a ser felices si mataste a mi mamá? Querrás o no, la otra le dice, vas a ser mi papá, pero hasta aquí nomás llegamos con vos. Pero yo quiero, de ese caso, dos cosas. Una, quiero referirme al comisionado general Francisco Díaz. Tengo mucho cariño, pero me parece que ahí cuando se equivocó de calle. Dice el comisionado general Díaz, el crimen fue un crimen pasional. Es lo primero que dijo. Y lo que está haciendo ahí es reforzar precisamente esa cultura patriarcal y machista de decir, bueno, la mató porque la quería, la mató porque ella lo dejó, la mató porque no podía vivir sin ella o por celos. Es decir, vos no podés seguir manejando eso porque lo estás reforzando. Le estás dando de alguna manera hasta la razón, no sé si eso, pues, pero o sea, la mató porque la quería, la mató porque era de él, la mató por celo. Justificando. No puede ser.
ese lenguaje no puede ser, no puede seguirse, las autoridades no pueden seguir manejando ese tipo de lenguaje. Me acuerdo que hace varios años tuve una discusión con un letrado sobre esas cosas. Yo le decía, no es posible que sigan manejando ese lenguaje machista, patriarcal, no hay crimen pasional. Eso es una cosa. Y eso no fue un crimen por amor, fue un crimen no, por odio. Es por odio, es un crimen de odio que deriva en un femicidio. Ya está. Entonces, odio es un hombre violento con su mujer, violento con sus hijas, violento con todo su entorno familiar, que además tenía poder porque era militar, porque tenía armas, porque tenía bayoneta. Es decir, estás hablando de un hombre que odia a las mujeres, un hombre que tiene un comportamiento agresivo. Yo creo que eso no puede seguirse manejando. Y también, lamentablemente, nos tocó a nosotros, porque imagino que viste todo el juicio. Al final, los periodistas, un muchacho le empieza a preguntar, un pobre muchacho, empieza a decirle, ¿la amas? ¿La amabas? ¿La amabas? Francisco, no sé, era una cosa deprimente, la amaba. Entonces volteó y dijo, la amo aún. Ese es un hombre que odia a las mujeres. Entonces, como la amaba, la maté. No podía permitir que me dejara. No podía permitir que estaba con otro. Y eso también nosotros lo reforzamos desde los medios de comunicación. Eso no puede ser. A mí me pareció, te digo, de lo más deprimente. Uno de la autoridad y otro de un desgraciadamente periodista. Porque bueno, se supone que tenemos algún nivel de conciencia sobre esas cosas. Obviamente no. Pero a mí, te digo, me dejó un sabor amargo en el paladar ese asunto. Ahora, realmente... la hazaña con la que ese crimen ocurrió, sí. Yo creo que hace mucho tiempo no veíamos algo semejante. Yo quiero resumir lo que decía el dictamen del médico forense, porque es medio sí. Bastante escalofriante lo que hizo. Primero, el hombre ya sabía a lo que iba, o sea, él iba a matarla. Claro. La prueba es que él lleva la bayoneta. Es un 10 de agosto, es un día de fiesta, no tenía por qué ir armado, pues. Van por un descampado, que era la ruta que se iban a ocupar para ir a la vivienda. A la casa, sí. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué la mata? Porque ella le informa, ya no voy a seguir con vos, estoy con otro, pues. Y oigan lo que hizo, le asestó 56 bayonetazos, 24 en la espalda, 6 en el pecho, 6 en el abdomen, 9 en los brazos y 11 en el cuello, hasta decapitarla. Que esos 11 en el cuello, según el informe forense, son posteriores a la muerte. Es decir, porque le arranca la cabeza ya muerta y se la arranca con 11 bayonetazos. O sea, y es de rabia, eso es rabia, sí, eso es odio, odio. O sea, pónganse a pensar en eso, está sembrando la bayoneta, eso no se está haciendo por amor, sí. Eso se está haciendo por odio. Sí. Un crimen pasional, es crimen de amor, no, hermano, eso es de odio. Porque más eso no existe. ¿Ya? O sea, solo imagínense eso, pues. Imagínense esa película. Imaginen a las hijas, se deben imaginar lo que ocurrió. Imaginen que están asesinando a tu mamá de esa manera. O sea, es que es una cosa espantosa. Porque además lo escucharon porque lo empezó a decir la fiscal y ahí está la mamá, que es la que representa a la víctima, y están las hijas y estás oyendo ese horror. ¿Ya? Ahora, por otra parte, o sea, siempre hay una conducta previa de los homicidas de esta naturaleza. Siempre la hay. Eso no se manifiesta de un hombre pacífico a un hombre violento de un día para otro. No es cierto. Hay un comportamiento previo y él lo tuvo. Desde el año 2012 dice Nasija que él comenzó con la violencia, que amenazaba siempre con la bayoneta, a su mamá, y que a ella les pegaba con una manguera. Imagínense ustedes pegarte con una manguera. O sea, lo que eso duele, hermano. Pero lo que quiere decir es que hay un antecedente de violencia familiar contra la esposa y contra las hijas. Y ese antecedente fue pasado por alto por la sociedad, porque ella fue a denunciar que la estaban maltratando y no pasó nada. Y también el entorno familiar, la misma mamá dice que la vio varias veces con moretones, con no sé qué, con no sé cuánto, pero la verdad es que ahí estaban las señas de lo que iba a terminar ocurriendo y no se actuó. Incluso cuando fue a poner la denuncia pidió que le quitaran
el arma que se la prohibieron, que no podían porque era un militar. Era un militar y entonces tenía que andar armado, tenía que andar con una bayoneta. Te podrás imaginar dormir con alguien que sepa que tiene una bayoneta bajo la almohada. Y él le decía, acuérdate que yo soy militar y tengo amigos por todos lados. Y bueno, ahí está pues. No es posible. Entonces hay que olvidarse de ese cuentecito. La mató por amor o es un crimen pasional. Eso no existe. Ese odio. Y como tal hay que verlo. Supongo que le van a los 30 años. Supongo. Sí. La defensa decía... 10 años quiere la defensa. 10 años porque hay que tomar en cuenta como un atenuante que él confesó el crimen. Y que no tenía... ¿Y después de cuántos días huyendo? Sí. Y que no tenía tuvo- antecedentes. Decía. Que no tenía antecedentes. y la violencia intrafamiliar. Por eso, pues, denunciada, pero eso es lo que dice el abogado de la defensa. Pero Pues, además, decir, la verdad es que pobrecito el abogado de la defensa que le tocaba defender lo indefendible. Pues. Pero además le dieron de baja por mal comportamiento. Pero bueno. Imagínate cómo habrá sido ahí. En fin, cambio de tema, aunque no le gusta a Tirsa que diga cambio de tema, pero cambio de tema. Estás como presentadora. Ah, sí. Zeneida Patricia Salgado Matu, candidata del Partido Liberal Constitucionalista en Ayapal. No, en Bocay. En Bocay, Bocay. perdón. en Municipio Bocay, de sí. Bocay, San José de Bocay. Correcto, en San José de Bocay. Fue muerta por asesinada por disparos hechos por un muchacho que iba tomado en la calle, según las primeras versiones, ¿no? No, se llama Misael Tinoco Martínez, 28 años, activista de Ciudadanos por la Libertad. Sí. Con hay una fotografía de él con su camiseta y su bandera. Ese mismo día, temprano, en la apertura de campaña de su partido, está con una muchacha y claramente un hombre identificado con ese partido. Mira, los hechos como fueron. Cada partido hizo su apertura de campaña. San José de Bocay es un municipio enorme. En una microrregión. Enorme. O sea, yo no me acuerdo, son más de 2.000 kilómetros, creo que 5.000 kilómetros tiene San José de Bocay de extensión. Entonces, de manera que la distancia entre región y región es enorme. Por ejemplo, la región donde ocurrió está a 40 kilómetros de la cabecera municipal, que es San José de Bocay. San José de Bocay queda en la parte sur. Todo el norte, eso es gigantesco. Sí. Y pega con Honduras. Entonces, la apertura de campaña de Ciudadanos por la Libertad fue en una microrregión muy distante de la otra apertura de campaña del PLC. Ambas fueron con bastante gente de Bocay, pues. Entonces, termina el acto, la señora va a su casa y en el camino se topan con este hombre que supuestamente ve en estado de ebriedad, que la ve venir en su camioneta, una camioneta de una sola cabina, y comienza a disparar. La mata a ella, que fue muerte instantánea, y deja muy grave, probablemente va a morir, sí, a un cipote de 17 años, hijo del jefe del Partido Liberal en el San José de Bocay, que venía en un camión atrás. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que borracho con gran puntería, o un borracho con esa puntería que con solamente bum 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 ya mató a uno y al otro. Ahora, también. Este Misael Tinoco es prófugo. Sí. ¿Ah? ¿Y cómo saben que estaba borracho? Porque es decir, es que ese es el asunto. Se dijo que estaba borracho, pero la verdad es que no se ha comprobado. Pero también las versiones de alguna gente ahí que tenía varios días de estar, de amenazar a la gente, de pasar por las casas de campaña, por las casas después del PLC, insultando, o sea, una persona violenta, agresiva. Ves que resolvió a balazo diferencias políticas, asesinando a una mujer, y sí, el chavalo está grave, un balazo en la cabeza. Un balazo en la cabeza. No es un asunto de un bolo que de repente sacó la pistola y disparó, pues una persona que de hacía rato andaba amenazando con armas. Yo pongo en duda que estuviera borracho, sinceramente, porque para esa puntería hizo 5 disparos, 2 impactaron a la pobre mujer, ¿verdad? A Zeneida Patricia, que tenía 36, 38 años. Y otro balazo en la cabeza del cipote. O sea, de 5 pegó 3. Un borracho. No me suena eso.
El chaval está aquí en el Infonseca, lo trajeron del hospital de Jinotega. Sí. Ojalá que esto no pase a más, Ivo. Sobre todo en esas regiones, William, y otras zonas que ya tienen antecedentes de este tipo de actos de violencia, de balaceras y todo eso, que esto va a ser muy difícil ahí controlarlo. Las autoridades, qué sé yo, los consejos departamentales, municipales, electorales deben de trabajar muy fino, porque eso no puede pasar, menos en estas regiones, pues. El hecho ocurrió en el Valle de los Blandones, que está ubicado entre San José de Aguaguas, una de las microrregiones, y Ayápal, que es otra microrregión. Ayápal es tan grande o más incluso que San José de Bocay, o sea, en términos de población. ¿Qué le pasó a Ángel Smith Rocha? Ese es el cipote de Chontales. Huigalpa está estremecida todavía. No sé si vieron las imágenes de ayer de la manifestación. La manifestación frente al hospital. Sí, bueno, que llegó al hospital. Pues. Sí. Pero vamos a hacer un resumen si quieren. Un cipote, estudiaba en el Colegio Francisco de Asís, de Huigalpa. Entonces, a mediados de julio, él le da un terrible dolor en el abdomen, lo llevan al hospital y era apendicitis. ¿Verdad? Entonces lo operan, le sacan apéndice, pero se complica, algo lo complicó. Es lo que no está claro aún. O sea, hay un dictamen, pues, pero ¿para qué vamos a decirlo? Por lo que voy a explicar después. Entonces, con producto de la complicación, lo tienen que operar 3 veces más en un mes. En esa operación, en esas 3 operaciones, en ese proceso, el cipote se va desnutriendo. Va perdiendo a razón de 7 libras por semana. Una cosa escalofriante, ¿verdad? Sí. Entonces dicen que un catéter que le colocaron aquí al lado del cuello estaba infectado y eso le desarrolló una infección generalizada en el cuerpo que le causa finalmente la muerte. Ahora, la familia acusa específicamente a la doctora que la atendió. Ayer hubo una manifestación de la familia, de los familiares, de los amigos, de los compañeros de estudio. Era nutrida esa manifestación en Huigalpa. Fue a las 10 de la mañana, terminó al mediodía y llegaron al hospital. Los compañeros de clase, sí. Chaval, o sea. Como las puertas del hospital están cerradas, ahí se hace o ocurre un forcejeo. Finalmente la gente logra abrir los portones, ingresan al hospital y el director del hospital recibe una comisión de la familia. Lo que yo digo es, ¿para qué, diablo? Si sabes la indignación que hay en un sector grande de Huigalpa, ¿para qué haces esa de clausurar los portones y hacer todo? Mejor el propio director debió haber salido al portón a esperar a la familia, después ingresar con ellos al hospital y dialogar. Era lo lógico. Terminan haciéndolo por la fuerza. O sea, es absurdo. Más tarde hubo una conferencia del director del SILAIS y el director del hospital y anunciaron que hay una auditoría, que es del segundo nivel. Hay 3 niveles de auditoría según la Ley General de Salud y la Ley de Servicios Civiles y Carrera Administrativa y el convenio colectivo FESALUMINSA, que son primero la auditoría del hospital, después hay una segunda auditoría externa, que es del SILAIS, y después, si acaso hay necesidad, hay una auditoría nacional, que la hacen del MINSA nacional. Están en el segundo nivel. Él se declaró, el director del SILAIS, totalmente abierto a acatar las resoluciones de esa comisión. Mientras esas resoluciones no estén, no van a castigar a sancionar a la doctora ni a quienes estén involucrados, sino esperando los resultados de la auditoría. Es lo que dijo ayer el director del SILAIS. Pero fíjate que, bueno, ya esto último es lo correcto, es lo que se tiene que hacer, porque en otros casos pues la gente ha pedido auditorías, ha pedido acusado de negligencias y como que se pierde en el tiempo. Pero yo no estoy de acuerdo, independientemente de que estén escritos los procedimientos y todo eso, que a una persona que está le estás haciendo una auditoría y que está acusada de negligencia, sigue ejerciendo. O sea, para mí lo correcto es separarte mientras no salga la resolución, o bien tener responsabilidad o hay una explicación médica clara sobre el asunto. Puedes decir, no, creo que eso es más ético. Es más ético que cualquier otra cosa. Bueno, pues vamos a tener que separarte, ¿verdad? A todos los que están involucrados, sobre todo el que tiene más responsabilidad
del asunto, porque si estás acusada de negligencia, ¿cómo vas a estar atendiendo gente? No podés, estás atendiendo gente, no estás atendiendo cosas. No es una mesa, no es un ropero, no es una olla, estás atendiendo gente, entonces separate. O sea, creo que es lo correcto, separar a las personas frente a hechos de esta naturaleza, pues, y que o descuido o lo que sea. Bueno, a fin de cuentas estás acusado de negligencia, que es un asunto grave. Pero yo creo que no puede seguir. Me parece que ahí el MINSA se equivoca en dejar que las personas sigan trabajando mientras está siendo investigada. A mí no me parece correcto. No me parece ni justo para los familiares del chavalo, pues que... Ahora, el caso ha causado un impacto enorme en Huigalpa, enorme. O sea, no hay, desde el 31 de agosto que se murió el cipote, porque era un cipote, 15 años. 15 años, sí. Desde el 31 de agosto que se murió, o sea, no hay tema de conversación, no hay conversación donde no salga este tema, ahí en Huigalpa. Y la gente se ha movido. Sí, en las redes sociales esto ha sido, entre los chontaleños, el pan diario de todos estos días. Estamos hablando de 4 días de este tema, pues, que culminé en la manifestación de ayer y en la resolución de la auditoría, que me parece una medida correcta. Pues vamos a esperar el resultado. Pobre chaval. Bueno, auditoría es la que debe haber también en Boca de Sábalos, en el sistema de transporte de Boca de Sábalos. Originalmente se había hablado de la responsabilidad únicamente del conductor del bus que se va al río por un exceso de confianza, de alguna manera, de acuerdo a lo que se ha venido saliendo, lo que se ha venido conociendo del caso poco a poco, lo que provocó la muerte de una decena de personas, ¿no? 9 personas en Boca de Sábalos. Ahora, hay quienes hablan acerca de responsabilidad del gobierno ahora por no tener ahí un puente necesario desde hace muchos años para cruzar ese río. Hay quienes hablan de responsabilidad de la empresa de transporte como tal o de la concesión de transporte como tal, pero básicamente el que se ha venido señalando es al mismo conductor del bus, que por un asunto de extrema confianza en algo que hacía todo el tiempo de la misma forma, ocurre finalmente la tragedia. Se rompen las piedras que había puesto detrás de la llanta trasera y el bus se va al río. Estamos hablando que entre los muertos eran 5 mujeres, ¿eh? Sí. 2 niños, 4 de una misma familia, Sí. incluyendo un pastor que venía de Costa Rica, que muere con su esposa. Los 2 murieron. El hijo quiso salvarlo, una cosa dramática fue eso, pues. No, la gente de Boca de Sábalos, porque estuve hablando con personas que viajan mucho y que tienen familiares ahí en San Carlos y que conocen toda la zona, que se mueven en la zona. Dice que desde hace rato, y casualmente el Canal 2 había sacado como 2 semanas antes también un trabajo en Boca de Sábalos sobre el tema de la inseguridad, que viajan las unidades, pero además el miedo de la gente. El puente, dicen que es un puente de unos 70 metros, una cosa así. No sé si es posible. El que se necesita, no sé si es posible, cuánto cuesta, no sé. Pero que de hace rato la gente estaba planteando la inseguridad en la que se trasladan. No solamente lo caro del transporte, sino la inseguridad. Nadie escuchó. Por eso es que está bien. El chofer tiene la responsabilidad primaria. Él es el chofer del bus, él lo deja en esas condiciones, a él lo lleva a él lo acusan porque, bueno, es el chofer y eso es lo que eso es lo correcto. Pero no solamente es él el responsable de semejante tragedia, es responsabilidad de los que no escucharon. Ahora, yo he hecho ese viaje, ¿no? y da miedo, sinceramente. En aquellos tiempos que yo fui, hace como 5 años, fui 2 veces o 3 veces, no me acuerdo. El camino era terrible porque es una zona de Sonsocuite. Sí. O sea, es totalmente frágil, pues, o sea, y como llueve con mucha fuerza, entonces es un trayecto como de 18 o 20 kilómetros que lo haces en 2 horas. Porque el camino es terrible, pues, o sea, y si no va un buen vehículo,
no vayas, porque te vas a quedar, pues. Y si no va un buen conductor además, ¿verdad? Entonces, y ya cuando llegas al propio la Boca de Salo y tenés que pasar ese río para ir a las comunidades, eso da miedo, porque es una plana, es una tabla, pues, madera, y que da la vuelta. Es como lo que pasa en los ríos de aquí del norte para irte a Prinzapolca, por ahí, a Guaspán y demás. O lo que también había antes del puente de Santa Fe, ¿verdad? Y es una plana, y también lo hice, pues, la plana como va dando la vuelta, pues. O sea, te da miedo, pues. Sinceramente, eso da miedo. Ahora, los puentes no son baratos. Sí. Eso escapa a la municipalidad del Castillo. Recordemos que Boca de Salo es la cabecera del municipio del Castillo, ¿verdad? El Castillo, el pobladito del Castillo queda al otro lado del río, del río San Juan. Eso escapa a la municipalidad. O sea, no es cierto, la municipalidad no va a tener nunca recursos para hacer un puente de esa envergadura, más que el municipio del Castillo es un municipio empobrecido, pues. Entonces le toca al gobierno central, ¿verdad? Y esto se viene planteando desde hace mucho tiempo, aunque la demanda creció en los últimos 4 o 5 años. Hay más gente. Muy fuerte, pues. Estamos hablando que ahí son comunidades que quedan a 40 kilómetros de Boca de Salo. Lo que quiero dar los nombres de estas comunidades, que son Buenavista, Nueva Quesada y Las Colinas. De ahí era toda la gente. Por eso, por eso te decía yo, bueno, yo no sé si se puede o no hacer el puente, aunque sea responsabilidad del gobierno central, tiene que ver mucho con recursos, ¿verdad? Y todo ese asunto, pero también hay que escuchar a la gente, si en las condiciones en las que son trasladadas. Eso no requiere de grandes recursos, es de escuchar a la gente. Eso es así. No podés dejar que la gente, por ser campesinos, por ser pobres o por estar lejos del Pacífico, viaje en las peores condiciones. La trasladen en las peores condiciones y la gente lo vive diciendo. O sea, lo decía, y ahora con muchísima mayor razón. Las motos las meten en una cosita que parecía zapatito. Los buses igual. No puede ser que no haya preocupación por la seguridad de las personas. A eso me refiero, por la seguridad de las personas. Gente que se traslada sin, ¿cómo se llama? Sin chaleco salvavidas. Ocurrió en Corn Island, hasta que se murieron aquel montón de gente, se empezó a decir, no pueden ir cargados, tienen que ir con los chalecos, una serie de medidas. No puede ser que hasta que se muera la gente empecé a hablar de esto. Hay un problema en la regulación del transporte lacustre en el país, en todo el país. O sea, porque estamos hablando que nosotros aquí en el Pacífico ni cuenta, no nos interesa, pero todo el Caribe, las carreteras del Caribe son los ríos y los canales, esas son las carreteras. Y lo que andan son lanchas, a veces lanchas con motor fuerte, a veces no tan fuerte, depende de eso, si vas largo no va, si vas rápido no vas rápido, lancha. En los ríos del norte, del Caribe norte, todos esos son ríos navegables y la gente anda en río, en ríos, no en carretera, y también ocurre en Río San Juan, es decir, toda la parte caribeña del país, y hay muy poca regulación. Yo me acuerdo, aquí dijimos en los Cuatro Vientos que en San Jorge la empresa esta de Milton Arcia está sobrevendiendo por encima de su capacidad los ferries, ¿verdad? Y lo sobrevende de manera ilegal, pues vende los boletos, cuando termina deja de vender, pero por debajo están los empleados de Milton Arcia cobrando y dejan entrar a la gente, y además no tienen salvavidas para todos los pasajeros, hasta que nos ocurra algo ahí en Ometepe. Y ahí hay una capitanía de la Fuerza Naval. Puerto, sí. Es decir, y la capitanía tiene que tomar medidas. Es decir, hay puertos donde hay efectivamente... Y no creo que no se den cuenta. Está San Jorge, el Rama, o sea, la Esperanza, en Bluefield, en Corn Island, en Bilwi, ahí hay capitanía, pero en los otros lugares no. Y eso le toca al MTI. Sí. El MTI tiene una dirección de transporte acuático, que yo no sé, hace muchos años viene este problema, que no se regula el precio del combustible, el precio de los pasajes, las condiciones de las lanchas, las condiciones de los puertos. Por ejemplo, el puerto de Bilwi, ahí hace falta hacer una inversión importante, lo merece Bilwi, el puerto de la Esperanza allá de Guaspán, o sea, merecen
una inversión considerable. Yo no sé en qué dedican los recursos de los gobiernos autónomos, pero debería ser prioritario. El puerto de Vilco y el puerto de La Esperanza, por lo menos. Y por supuesto, Bluefield. Sí, y vigilar cómo y que tu población se traslade en las mejores condiciones Sí. posibles, pero para proteger la vida de las personas. Muy bien. Bluefields, este fin de semana fue dramático en Bluefields. Solamente 3 de los 13 tripulantes del Miss Joanna Betsy encontrado a mediados de la semana fueron finalmente sepultados en Bluefields, por cuanto los otros 10 no aparecieron sus cuerpos. Es decir, después de 3-4 días de buzo no hubo resultados positivos. Se pensaba que estaban en la cabina el resto de los cuerpos, porque estos fueron encontrados, digamos, en los alrededores del barco, no en las cabinas, sino en los corredores del barco, digamos, pues, para decirlo de alguna manera, y en la cabina que estaba cerrada. Sí, se abrió finalmente, se logró abrir la cabina, y pensando que ahí estaban el resto de cuerpos, y no había más Y son cuerpos. 3 los que encontraron. Sí. Pues, ¿verdad? 10 10 no sabes qué desaparecidos. pasó. Desaparecidos. Sí. Como aquellos mineros, ¿te acordás? Que nunca se encontraron sus cuerpos. Ahora, el drama es, o sea, hay todo Bluefield. Y también es bien, son la gente muy solidaria, porque es que, otra vez, en el Pacífico no entendemos estas cosas, pero es que los pescadores es simbólico para el pueblo, los pueblos caribeños, porque son la gente que los mantiene, los que se van a alta mar, los que van a pescar, la pesca de la langosta, de los camarones, o de lo que sea, o los que van en los cruceros. Pero todo eso, la vida gira alrededor de esa actividad. Pues entonces, cuando ocurren estas tragedias, los afecta a todos. Fue el funeral, cuando llega el cadáver, o sea, es impactante, pues, de qué manera el pueblo bluefileño le rinde tributo a sus muertos, pues, a sus pescadores. No estoy diciendo que las otras actividades no son importantes, pues, pero para que entendamos para lo que para ellos significa, pues. Ahora, ¿qué va a pasar? Que dicen que van a seguir buscando y van a sacar el barco. Eso va a ser muy importante, porque unos hablaban que tenía un golpe, que quería sacarlo. Va a ser muy importante, porque ¿qué pasó? Con 10 es como fuerte, es decir, 10 personas desaparecidas. ¿Qué pasó con ellos? Y además no eran marinos nuevos. No, es gente curtida. Gente muy curtida con el trabajo, que conocen incluso el mar, que saben cómo manejarse, pero son 10. No es uno, son 10. Bueno, yo escuché aquí en la primerísima, tal vez Bruno nos puede ayudar con más datos, de no sé si presidente de los pescadores, no recuerdo cuál era el cargo, que habló de los piratas. Sí, eso fue en el Caribe Norte. En el Caribe Norte, que salió un barco y bueno, los asaltaron, se le llevaron toda la pesca, la captura de camarón, ¿verdad? Además del avituallamiento que tenían, porque y se que llevaron agua y comida, ¿no? Sí. Todo los amenazaron, gente armada y todo eso, que se llevaron todo lo que encontraron en el mar. No se sabe. Pero por el hablado pudo haber sabido. No se sabe, pues, porque lo que decía era el presidente de la Cámara de la Pesca, que le parecía raro, ¿verdad? Porque de hace rato no se daban hechos de esta naturaleza, ¿verdad? Que había todo un trabajo con la Fuerza Naval y todo eso, pero ya que volviera, eso ya los ponía en alerta, ¿no? Pero una cosa que anormal, porque ya no estaba sucediendo. Pero eso fue en el Caribe Norte, pues no. Es un hecho aislado, ojalá. Sí. Porque no se sabe. Para él es un hecho aislado. Porque de hace rato, con todas las coordinaciones que tienen con la gente de la Fuerza Naval y con las cooperativas y las empresas pesqueras y todo eso, no se daba. Pero ocurrió. Entonces eso ya te pone en alerta. Sí, porque cuando yo escuché eso de piratas y demás, de repente se me ocurrió pensar un poco en la rara desaparición del Miss Joanna Betsy, pues. Es decir, pero es que el barco no está desaparecido. Rara no es, pues, o sea, había mal tiempo. Sí, pues, pero es decir, el hecho es de que esto no aparecía nunca, no había señales del hundimiento, porque
con el hundimiento hay ciertas señales, de acuerdo a lo Por los eso expertos, desapareció, pues. no está porque está en el Sí. fondo del mar. Mm. O sea, Y está en una zona que yo nunca pensé, pues, cerca de Corona Island, Sí. muy cerca, Sí. 20 millas Y náuticas. ahí creo. básicamente cerca de donde marcó su última posición. Sí, Sí. sí, así. Sí. Bueno, ese en Bluefields. Vámonos a todo el país, ¿no? O no sé si tocamos Tipitapa antes de entrar a... Ajá. ¿sí? Hay una denuncia contra una jueza penal de Tipitapa, una denuncia por corrupción, supuestamente estaría aceptando... Victoria López, la jueza de Distrito del Crimen, creo que Distrito es, del crimen, sí. en Tipitapa, y contra su hijo, ¿verdad? que es asesor en la Corte Suprema. Asesor Ahora, de magistrados, sí. A mí me llama la atención varias cosas. Pues, o sea, la jueza habló este fin de semana en un canal de televisión, dio una entrevista, y a mí, dos cosas que me llaman la atención. La primera, bueno, y la familia de los presos que supuestamente fueron chantajeados, dijo que no es cierto, que no tienen nada que ver y que no saben de dónde sacó eso el abogado. Esto es importante, la familia. O sea, estamos hablando que Marlene Montes y Mauricio Leodora Gómez dijeron no es cierto. Nosotros no nos han pedido reales, yo no sé qué es eso. Y desmienten al abogado, que el abogado lo citaron a Palo Alto. Sí. ¿Verdad? Pero me llama la atención una cosa, es que la jueza dice que hasta febrero de este año ella era el enlace político del Frente Sandinista, perdón, de la Corte Suprema con el Frente Sandinista. Y que a ella le En Tipitapa. Sí, y que a ella le correspondía, no. Después la nombran en Tipitapa. Ella no era jueza de Tipitapa. Y que a ella le correspondía en esa calidad transmitir al Frente Sandinista o a la Corte Suprema, eso no lo entendí muy bien, comportamiento, digamos, equivocado de judicial o de empleados del Poder Judicial por corrupción o por lo que fuera, y después ella cita los nombres de dos jueces que ella transmitió el caso y que han sido trasladados de su cargo como consecuencia de esa denuncia que ella hizo. Y lo que insinúa es que estos jueces quizás están detrás de la trama. Ella califica como una trama este evento, pero el resto de la declaración es el hecho más novedoso que yo le escuché. Pues el resto de la declaración a veces es muy incoherente, ¿verdad? Pasaba de un tema a otro, no terminaba de explicar lo que le habían preguntado, la idea que tenía. O sea, me pareció muy rara la entrevista. La Corte Suprema de Justicia debe de pronunciarse claramente, porque la acusación es grave. La acusación es grave, además, no solamente por un caso, el caso del hombre que estaba acusado de abuso sexual, ¿verdad? Que también a ella le apellido involucra, Álvarez, sí, creo. sino que por lo que dijo también el abogado Álvaro García sobre el tema del marero, que ahí Dieron estás hablando, $20,000, ahí estás supuestamente. hablando de palabras mayores, ¿verdad? Que esta gente funciona de esa exacta manera. Entonces la Corte Suprema de Justicia no puede ignorar este caso. No lo puede ignorar. Si es una trama o no lo es, Sí, lo tienen que... Tiene que decirlo, porque además está en todos lados. Está también en entredicho el Poder Judicial, o sea, la confianza de la gente, una serie de cosas que no pueden ignorarla. Ignorarla es grave, gravísimo, no decir nada, no hablar nada, o eso es grave. Pero insisto que cuando vos tenés personas, autoridades, igual que en el caso del Minsa, William Néstor, cuando tenés personas involucradas, separalos momentáneamente. Mientras Mientras se realiza la investigación. se realiza la investigación, mientras queda claro el asunto. Esto, como dice ella, no sé, es una trama, es una barbaridad. Hay un juez. Tipitapa ha sido famoso. No es el primer caso que conocemos de Tipitapa, de que hay denuncias de la gente. A los Y bancos está- les encanta Tipitapa. Claro, por ahí todos los juicios por las tarjetas de crédito, ahí aparecía pues, en Tipitapa. ¿Ve? Y ahí hay gente, y ella mencionó un nombre famoso, de un juez famoso. Entonces no es posible que primero tenés un nombre de un municipio donde ocurren cosas irregulares. No es la primera vez que se denuncia Tipitapa, pero bueno, tenés dos casos graves. Para mí es muchísimo más grave el tema del marero, ¿verdad?
el tema del marero por todo lo que involucra a este tipo. Entonces vos no puedes ni estar callado, sepárate o sepárenlo de sus responsabilidades mientras se investigue y queda claro este asunto, pero no puedes ni quedarte callado ni manejarte en el mismo lugar. Eso no me parece ético. Yo de la jueza, incluso que ella dice que es un enlace político, espérate, si tenés semejante responsabilidad política, sepárate por un asunto ético y de responsabilidad también política. No puedes representar algo cuando estás cuestionado. Ya nos tenemos que ir, pero no hablamos del combustible. No hablamos del combustible. Pero si ya no hay ni que echarle al carro, yo voy a echarle agua. Subió a 30.15 litros de gasolina super. El diésel casi no subió, pero la gasolina super fue brutal, mano, el alza, ¿verdad? Yo me siento enemiga de alguien. Porque, pero viste que los frijoles bajaron a 12 pesos la libra. Bueno, 12, 13, dependiendo de lo que compré, pero me sorprendió. Pobrecitos los productores de frijoles, sí, les deben estar pagando a 5 pesos la libra. Es una barbaridad, te aseguro. Pues, para que esté a 12 en Managua, a 5 se la deben estar pagando ahí a los campesinos. Qué barbaridad. Me pidieron que anunciara la muerte de Salvador El Chava Fernández. Ah, sí. Murió ayer. Sí. Que era el del grupo. Estuvo en Llamaviva, estuvo en. Murió aquí en Managua, en el Lenín. Sí. Era un músico famoso en los años 60. Músico conocido, sí. Hay un post que dice: otro grande se nos va. Bueno, 6:26 en la mañana. No habiendo tiempo para otro tema, pues yo creo que el debate continúa el próximo lunes. El próximo lunes vamos a hablar del chocolatito. Vamos a hablar del chocolatito. Del retorno al campeonato. Sí. Ojalá. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. A los 4 vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los 4 vientos.